Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es, para mí, la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga sin explicar o prometen mucho en poco tiempo. Acá no. Vamos a construir desde cero, paso a paso y con calma. Hoy, tablas semánticas para mostrar datos. Las tablas en HTML no son para hacer layouts. Eso quedó en los 90 y rompe la accesibilidad. Las tablas modernas son para datos con estructura de filas y columnas. Por ejemplo, horarios escolares, calificaciones, listas de recursos o estadísticas. Y si no las armamos bien, para muchas personas esos datos no existen. Abrí VS Code. En tu carpeta Mi Web, crea un nuevo archivo horario.html. Recordá que si no sabes cómo hacerlo, en el video número 0 está explicado paso a paso. Copia y pega esto. Lo podés encontrar en mi sección de GitHub Videos de YouTube, cuyo enlace está en la descripción de este video. Vamos a leer esto paso a paso. Table es el contenedor total. Todo lo que sea tabla va a ir adentro. Caption es el título de la tabla. No es un H2 arriba, es parte de la tabla. Un lector de pantalla lo anuncia antes de leer los datos. Por ejemplo, horarios de clases, primer año 2025, tabla con 2 filas y 4 columnas. T-head, la cabecera, lo que describe las columnas, como los títulos de una planilla. TR es table row, una fila. TH, scope call, es el table header. Es la celda de encabezado. Scope call dice esto encabeza una columna. Sin eso, un lector de pantalla no sabe si es fila o columna. T-body, el cuerpo, los datos reales. Puede haber más de un T-body, por ejemplo, por trimestre, pero al menos uno. TH, ahora es scope row. Eso encabeza una fila. Así, al estar en matemática, un lector puede decir lunes, 8:30, 9:30, matemática. TD, table data, celda de dato, el contenido real de la tabla. Ahora, guarda y abrí en el navegador. Prueba esto. Abrí herramientas de desarrollo, Elements, y navega con el teclado, es decir, con las flechas, sobre la tabla. Un lector de pantalla haría lo mismo. Horario de clases, día, lunes, 8:30, 9:30, matemática. Eso es accesibilidad real, no es añadir área, es usar las etiquetas como fueron diseñadas. Errores comunes. Usar div y CSS para simular una tabla. Pierde toda la semántica. Olvidar scope en TH va a hacer que el lector no sepa si es fila o columna. Poner caption fuera de table no se asocia. Usar tablas para layouts, es decir, menús, columnas, rompe la navegación lineal. Te dejo un mini desafío. Agrega las filas miércoles, jueves y viernes y asegúrate de que cada TH scope row tenga el día correcto. Verifica que el caption describa bien la tabla. Y listo, ya tenés una tabla que no solo muestra datos, los organiza, los nombra y los hace accesibles. En el próximo video, accesibilidad avanzada, area label, role, hidden, cuándo usar area y cuándo no tocarlo. Si este video te ayudó a ver las tablas como documentos, no como grillas, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué tabla harías primero para tu lugar de trabajo? Nos vemos en el video número 8 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.